Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles a través de este medio. Para los que no me conocen, mi nombre es Abner Wenche y decidí grabar este video, este sería el primero, porque sé que no todos les gusta leer y sé que a veces soy un poco extenso, pero ojalá pudieran leer, bueno, los que me siguen en mi blog y a los que les comparto a través de las redes sociales o cuando nos juntamos en la iglesia y les comparto los textos, las escrituras. Pero también he visto que muchas veces tenemos más tiempo quizás para ver un video, así que quiero tratar de ser un poco más resumido, poder ir enseñando lo que hemos estado viendo últimamente. Y quiero empezar con algo que sea un poco más fácil, que tiene que ver con el área de los textos en su contexto, porque es necesario nosotros muchas veces poder analizar el contexto del texto que estamos leyendo, del versículo que estamos leyendo, para poder ver cómo encaja en el medio de la escritura, en el centro de la escritura o con respecto a la demás escritura. ¿Ya? Muchas veces tomamos un texto y hacemos real la primera apreciación que tengamos sobre lo que estamos leyendo sin analizar lo que se está hablando antes o después de este mismo versículo. ¿Ya? Así que hoy día quiero empezar con esto como es el primer video que hago y la verdad que estoy un poco nervioso. Así que vamos a empezar con esto y vamos a empezar con una de las frases más conocidas por todos nosotros, en especial los que venimos de iglesias no tan asiduas a la escritura o al conocimiento de la escritura. Es uno que se dice la letra mata. Yo sé que todos, quizás la mayoría, han escuchado esta enseñanza, la letra mata más el espíritu vivifica. Sí es bíblica, sí es bíblica, ya. Pero vamos a dar comienzo leyendo en primer lugar lo que nosotros vemos a través de este texto. Si yo le pregunto a usted qué es lo que usted piensa, o lo que yo pienso, o lo que hemos escuchado muchas veces, se lleva el tema de que la letra mata, nos lleva al mucho estudio de la palabra, al que el estudiar mucho la Biblia, al que hacernos muy estudiosos de la Biblia, vamos muriendo espiritualmente. Lo que tiene verdad orígenes en varios mitos internos de la iglesia, de personas que leyeron la Biblia y obviamente no pudieron aplicarla, no pudieron entenderla, no la comprendieron, no fueron con humildad, sino con vanagloria y verdad hasta el día de hoy no están dentro de la iglesia, lo que sí puede suceder. Pero no es lo que está diciendo este texto, así que nosotros debemos ir confiadamente, debemos ir con humildad a las escrituras para que Dios nos revele y nos hable a través de ella, a través de su palabra, a nuestras vidas. Así que le invito a que usted pueda ir leyendo con una Biblia en sus manos para que usted pueda ir corroborando. Yo tengo la mía aquí. Y vamos a leer donde se encuentra este texto completo, que es en 2 de Corintios 3, versículo 6. ¿Ya? Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ya? Ahí solamente, mi hermano, con el hecho de leer este versículo, inmediatamente podemos notar que está hablando de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Ya? Inmediatamente nos vemos que el contexto, solamente con leer el versículo, sin leer lo que viene hablando desde antes el apóstol, nos damos cuenta de que no es lo que nosotros pensamos ni la percepción que nosotros tenemos. ¿Ya? No está hablando del estudio de la palabra, sino del pacto o de la ley. Vamos a hacer, antes de entrar de lleno a eso, vamos a ir viendo desde el versículo 1 de adelante. Le invito a que usted también lo pueda ir leyendo para que veamos a lo que se refiere o qué es lo que se viene hablando. Vamos a leer, vamos a hacer, como dije, algo resumido. No soy teólogo, así que no vamos a hacer todo un análisis geográfico ni político, porque yo, al igual que usted, estoy aprendiendo y vamos a ir paso a pasito. Más adelante quizás podremos hacer un estudio mucho más profundo de lo que a esto se refiere. Pero ahora vamos a empezar solamente dando lectura desde el versículo 3, el cual lleva por título, ya en las Biblias que tienen títulos, que sabemos que no venían incluidos, pero fueron, verdad, agregados para ir nosotros ordenando y sea más fácil ubicarnos en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando usted también, como un tip aparte, cuando usted quiera entender el contexto y no esté en algo rápido, esté escuchando una predicación o quiera entender algo sobre un libro, lo ideal es que pueda leer el capítulo completo, los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, ojalá el libro, la carta completa. Pero si no es así, si no tiene esa opción, esa posibilidad, le invito a que repase los títulos de los capítulos
anteriores, los capítulos posteriores, para ver más o menos a qué es lo que nos está llevando o qué es lo que nos está relatando. Y este lleva por título Ministro del Nuevo Pacto. Dice, los historiadores, ya si tiene por ahí también algún comentario o algún diccionario sobre cada uno de los libros, hay muchas Biblias que vienen al principio, ¿verdad?, con una previa introducción del contexto político, del contexto geográfico, del contexto de lo que estaba ocurriendo con la iglesia, en este caso en Corintio. Entonces dice Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice que Pablo estaba siendo acusado o estaba siendo puesta en duda su ministerio. De quién era Pablo, de lo que hacía Pablo, ¿verdad? Como se le estaba exigiendo cuando nuevamente envió esta carta o se le presentaba, que se mostrara sus credenciales, que mostrara las cartas de recomendación, de quién avalaba el ministerio de Pablo, quién era el que lo había puesto como ministro, lo había puesto como evangelizador a los gentiles, como quién le había mandado, quién le había llevado a que enseñara lo que él estaba enseñando. Entonces Pablo ya era conocido por los corintios, ya él había enseñado, ella había mostrado la palabra de Dios, había predicado a Jesucristo, había predicado todo lo que había acontecido, le había adoctrinado. Entonces Pablo le dice, ¿es necesario acaso? ¿Es necesario que tenga ahora una carta de recomendación, que vuelva a presentarme? O les da a entender, dice más adelante, una carta de recomendación para vosotros o de vosotros, ¿ya? O sea, ¿necesito carta yo de alguien? ¿O ustedes quieren darme una carta y decir, miren, este es Pablo? No, dice Pablo, yo no necesito eso, porque nuestras cartas, dice el versículo 2, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora dice, quieren una carta, quieren una muestra de quién soy yo, de lo que hago yo, de mi ministerio, pues dice, miren su vida, mírense ustedes unos a otros, miren su ejemplo, miren el testimonio que hay en ustedes para con el resto de sus hermanos y para con el resto de la sociedad. O sea, quieren una carta, vosotros sois mi carta. Porque las enseñanzas que Pablo daba eran enseñanzas de vida y que producían cambio, que producían convertimiento. Entonces Pablo dice, vosotros sois cartas, vosotros sois nuestras cartas, dice, y sois leídas por todos los hombres, ¿ya? O sea, ustedes son el testimonio de lo que yo estoy haciendo, del trabajo que yo hago. Eso es lo que da a entender Pablo. Dice, siento manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, bien, mi ministerio, lo que yo he hecho, dice Pablo, lo que yo he predicado, lo que yo os he enseñado, lo que yo os he adoctrinado, ha producido un cambio, ha producido una nueva vida, pero esto no es mío, ¿ya? Sino es de Dios. Soy cartas escritas de Cristo. Soy carta de Cristo, expedida por nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo, obviamente, y los que lo acompañaban, pusieron en ellos las enseñanzas, los adoctrinaron, pusieron en ellos el fundamento, pero dice, soy de Cristo. O sea, Pablo da a entender desde ese mismo momento, es que no es que yo hice algo para que vosotros cambiarais vuestra vida, sino que es para que ellos entiendan que lo que yo estoy haciendo viene de alguien mayor. Y ese es Cristo. Vosotros le pertenecéis a Cristo. Su vida cambiada, transformada y renovada pertenece a Cristo. Expedida por nosotros sí, pero soy de Cristo. Y dice, y lo que Él escribió o lo que se escribió en cada uno de ustedes no ha sido escrita con tinta, no ha sido escrito en piedra, ¿ya? Ha sido escrita con el Espíritu de Dios. Ha sido escrita en vuestros corazones de carne. O sea, ahí dando a entender lo que Pablo nuevamente les pone sus vidas, Pablo. Pablo no está trayendo algo de afuera, no está trayendo ejemplos, no pone como ejemplo a los que estaban con él, no. Le dice, miren sus vidas, observen sus vidas, vean lo que Dios ha hecho en sus vidas, por misericordia, a través de nosotros. Por lo tanto, Pablo dice, Dios nos envió para que sus vidas fueran cambiadas. Dios nos envió para que ustedes pudieran conocer el mensaje del Evangelio y ahora ustedes le pertenecen a Él. Y esas vidas transformadas, esas vidas renovadas son
un fruto, son una muestra de que lo que Dios está haciendo en sus vidas es real y que por misericordia Dios nos ha tomado a nosotros para hacer eso real. Por eso dice, y tal confianza tenemos. O sea, esa es nuestra confianza, grande es la confianza en que nosotros tenemos, que mediante Cristo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí afianza nuevamente lo que venía diciendo anteriormente. O sea, no es nuestra competencia, no es nuestra habilidad, no son nuestras palabras, no es nuestra elocuencia, sino que todo proviene de Dios. Dios nos ha hecho competentes. La competencia proviene de Dios. ¿Ya? Entonces Pablo está afianzando su ministerio no en sus actos, no en lo que él enseña, no de lo que, ay, que yo estuve en esta iglesia, vine de acá, he ido para allá, tengo recomendaciones de, no, no lo lleva a nada personal ni de esta tierra, sino a la sola vivencia que de lo que Dios respalda en su vida, de lo que Dios respalda su obra, de lo que Dios respalda su trabajo, dando a entender que al final todo proviene de Dios. Toda su competencia, todo lo que él enseñó, todo lo que él hizo, todo su trabajo proviene de Dios. Y ahí llegamos al versículo número 6. Llegamos al versículo número 6 en donde vemos que habla del nuevo pacto. Dice, toda nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El mismo Dios que ha hecho todo esto en sus vidas. El mismo Dios en el cual yo tengo la confianza, ¿cierto? La confianza mediante Cristo, de que es Dios quien obra a través de nosotros, de que nuestro ministerio está puesto por Él, de que lo que nosotros hacemos es por Él y para Él, y lo demuestra en sus vidas, en este mismo Dios, el mismo Dios que ha obrado en sus vidas, el mismo Dios que vosotros habéis conocido, es el que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Mira mi hermano, aquí la palabra nuevo, hay alrededor de 4 tipos desde el griego donde se ocupa la palabra nuevo, y vamos a ver 2 que son las más conocidas, las más fundamentales. Una es neos, ¿ya? Que dice que es nuevo con respecto al tiempo. Por ejemplo, el hombre con respecto al joven. El joven es neos con respecto al hombre adulto o al padre, ¿ya? O, por ejemplo, si Pablo estuviera hablando en este momento de la letra de la ley, de lo que está escrito, hubiera usado la palabra neos, que quiere decir que es la misma, o sea, en esencia es lo mismo, pero esta es más nueva con respecto al tiempo. Ya lo podemos ver en la ropa que usamos, en un auto, en un televisor, ya. Neos básicamente es lo mismo, pero esto está nuevo, está sin uso, ha sido renovado, ha sido, ¿verdad?, modificado, ha sido mejorado. Pero la palabra que ocupa Pablo no es neos, sino que es kainos. Y ese kainos es nuevo de toda naturaleza, en forma y en cualidad. O sea, es completamente nuevo. El pacto, dice entonces, el pacto es nuevo en completa naturaleza. Ya no es el mismo pacto en el cual estaba antes, no era el mismo pacto de Abraham, no era el mismo pacto para los judíos, sino es un pacto completamente nuevo. Por eso dice, no de la letra, o sea, no es el pacto de la letra, no es el pacto de la ley, ¿ya? Por ejemplo, ahí para ver pacto podemos ver también que proviene del griego grama, lo que podemos ver como gramática, ¿no es cierto? Que es lo que conocemos, lo escrito, letras, el alfabeto, ¿ya? Eso es un pacto, lo que había sido escrito, lo que había sido dado a través de la escritura, ¿ya? Pero él dice, nuestro ministerio no es nuevo, o sea, es nuevo, no con el de la letra, no respecto a la letra, ya no nos basamos en ese pacto, sino del espíritu, sino el del espíritu, sino el que ha venido a ser vida, porque dice, no fue la letra la que murió por nosotros, no fue la ley la que entregó su vida por nosotros, sino que fue Cristo. Fue Cristo, y a través de Él, a través de ese sacrificio que no está escrito en una letra, sino que ahora está escrito en nuestros corazones, porque aquel que no es de la ley, hace, y ha nacido de nuevo, hace por naturaleza lo que es de la ley, porque ha sido escrita en vuestros corazones. En nuestros corazones ha sido escrita esta nueva ley que nos lleva a vida.
este nuevo pacto de la gracia sublime de Dios que nos lleva a la vida. La ley nos condena. Por eso dice más adelante, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley nos condena. La ley nos sentencia y nos está para tener conciencia de lo pecadores que nosotros somos. Somos pecadores. Estamos condenados bajo esa ley. La ley nos muestra quién es Dios, lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios. ¿Es importante la ley en nuestra vida? Es importante. ¿Somos juzgados, condenados por la ley? Somos juzgados y condenados por la ley. ¿Podemos salvarnos cumpliendo la ley? No podemos salvarnos cumpliendo la ley. Porque no hay hombre que pueda cumplir toda la ley excepto Cristo, quien siendo hombre cumplió toda la ley. Y toda la ley fue en su vida para que ahora nosotros no tuviésemos que cumplir la ley, porque Cristo tomó nuestro lugar, tomó su lugar, tomó mi lugar, para llevar en Él la ley, para hacer Él la ley, para que toda la ley se cumpliese en Él, y el castigo de esta misma ley fue cumplido sobre Él. Sobre Él. Ahora estamos nosotros por gracia, por el Espíritu. Ahora, ¿puedo hacer yo lo que me plazca, lo que me apetezca, lo que me parezca? Evidentemente puedo hacerlo. Pero yo debo preguntarme si yo estoy haciendo y si aún estoy al pecado, si aún amo hacer lo que no es agradable a Dios, si aún amo hacer lo que no es para Dios, entonces debo preguntarme, ¿soy realmente cristiano? ¿Soy realmente una nueva criatura? ¿He nacido nuevamente de nuevo? Cuando muchas veces hablamos de lo que es la gracia o el nuevo pacto, inmediatamente alguien pregunta, bueno, entonces ahora puedo robar, ahora puedo matar, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer esto otro. No, no puedes. No porque tengas que cumplir la ley, sino porque como fruto de tu nuevo nacimiento, dice que la ley ha sido escrita en nuestros corazones, y en resumen la ley es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, robar, matar, asesinar, adulterar, fornicar, cualquier cosa que cause algo en contra de Dios o en contra de mi prójimo, ya estoy incumpliendo la ley. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, yo les hago una pregunta. Tenemos aquí algo que nos haga pensar en lo más mínimo, en algo pequeño, de que Pablo se está refiriendo al estudio de la palabra. Pablo en ningún momento se está refiriendo a los que estudian la palabra, la letra mata, sino que los que tienen vivencias espirituales son vivificados. No, está hablando de lo que proviene de la ley, lo que proviene de la letra y lo que proviene del Espíritu Santo, que es lo que hoy día mueve nuestras vidas. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este día. También yo les invito a que puedan leer el capítulo completo, lo puedan meditar, puedan buscar más. Dice más abajo, ¿verdad? Y el ministerio de muerte grabado con letras, que es la ley, ¿verdad? En piedra fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. O sea, no es algo para menospreciar ni para menoscabar. Tuvo su gloria la ley. Pero más ahora dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que es la ley, ahí vemos, ¿verdad? Nos queda mucho más claro que está hablando de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que, mi hermano, yo le invito a que nos quitemos este velo, a que apreciemos, mi hermano, el sacrificio de Cristo, valoremos y entendamos la justificación, que las cosas que iremos viendo más adelante con la ayuda de Dios. Cualquier crítica que tengan es bienvenida. Les recuerdo, es la primera vez que estoy grabando un video, y sé que me falta mucho todavía, pero lo hacemos todo esperando mejorar, esperando crecer. Así que Dios les bendiga, Dios ponga paz en su vida, y nos vemos con la ayuda de Dios en otro video, esperando que sea muy pronto.